saludo a todos los que nos ven y un saludo también a todos los que nos oyes. Comenzamos la vida en directo. Normalmente siempre en tiempo de crisis también hay gente que lo coge como tiempo de oportunidades. Temporada de crisis, temporada de oportunidades. Hoy vamos a hablar con un joven pero gran empresario de la comarca del Alto Palancia, porque es una persona, la verdad, que tiene, parece que la llave mágica para transformar en oro todo lo que toca. Es un buen empresario, no solamente en materia de empresas, sino también en otras. Ahora hablaremos y ahora lo van a ver y lo van a conocer, seguramente todo el mundo lo conoce, pero lo conoce en el ámbito deportivo. Ha sido pues el alma mater de la Altura, del Segorbe, del Soneja, y ahora hay mucha gente que sabe de quién estoy hablando, de David Linde. Hola David, un saludo. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Que a mí me gustaría comenzar preguntándote cómo decides tú convertirte en empresario. Una persona cuando es joven, de repente no sabe por dónde tirar, sobre todo los comienzos. Dices, comienzo trabajando para otra persona, comienzo trabajando para mí mismo, con lo que hay que arriesgarse, porque un empresario arriesga y arriesga mucho. ¿Cómo son tus comienzos? A ver, lo primero, me has pintado muy bien, ¿eh? O sea, que gran empresario y joven está en ambos casos exagerado, pero bien, ha estado bien. A ver, al final fue un poco la inercia, porque es cierto que yo trabajaba, estaba en una compañía, en una multinacional, ¿vale? Estaba en el sector de las telecomunicaciones, estuve primero en Vodafone, luego en British Telecom y luego en Yastel, y tenía un buen puesto. Yo te digo un poquito bajito, no sé por qué es. A ver, ¿ahora me oyes mejor? Un poquito mejor. Vale, o sea, yo estaba trabajando para una compañía, estaba en el sector de las telecomunicaciones y sí que es cierto que bueno, tenía un buen puesto y un buen trabajo, primero en Vodafone, luego en British Telecom y luego en Yastel, pero en paralelo se nos ocurrió montar pues el negocio, ¿vale? Y es cierto que no es algo que te plantees estratégicamente de querer ser empresario, pero bueno, llegó un momento en el cual pues, la empresa ya tenía cierto volumen y que no podía compaginar las dos cosas, con lo cual me tocó dejarme con todo el dolor de corazón el sector de las telecomunicaciones y ya centrarme en la faceta de empresario. ¿De quién parte la idea? ¿De la primera empresa y a qué se dedica esa primera empresa? Pues la primera empresa que tuvimos parte de la idea pues con un amigo que es constructor, con Paco, el de Mediterránea, ¿vale? Que en su momento pues estábamos haciendo una obra en casa y tal y se nos ocurrió la idea de montar una tienda de cerámica, ¿vale? Una tienda de cerámica. Y a partir de ahí pues fue cuando pues empezamos con todo el desarrollo. Luego ya las situaciones, él ya se centró también en su negocio y ya me quedé yo con otros socios, con José y con el que actualmente es mi socio desde entonces, que es Manolo, que he conocido por Boni, ¿vale? Y bueno, y ahí estamos, 20 años después. Esa primera empresa se dedica exclusivamente a la cerámica, como tú dices. ¿En qué consiste exactamente? ¿Vais por las empresas cerámicas? ¿Veis los diseños? ¿Los que consideráis más bonitos los lleváis a la empresa para exponer el catálogo? ¿Cómo funciona? Sí, al final es una distribuidora de material de construcción, ¿vale? Te he dicho cerámica, pero bueno, hablas de cerámica, hablas de sanitario, de grifería. Entonces, al final, en este caso, pues era un negocio orientado tanto al particular como al profesional en Segorbe, ¿vale? Entonces, efectivamente, al final coges distintos proveedores del sector y lo que haces es distribuir sus productos. Y sí que es cierto que luego, pues bueno, al final vas un poco creciendo, luego ya montamos el almacén actual, porque al final pues te van demandando más cosas los clientes. Luego ya cerramos la tienda de Segorbe y ya lo unificamos todo en el almacén. En medio también tuvimos el tema de la distribuidora de golosinas, de Coalgo, que también la tuvimos 5 años. Y bueno, y hasta hoy, ¿vale? O sea, al final somos una distribuidora de material de construcción y decoración, que es cierto que en los últimos 3 años pues dimos el salto a la ciudad pues con la firma Tendencia y aquí estamos haciéndonos hueco entre los grandes. Cuando se abre cualquier empresa se hace un estudio de mercado para saber lo que falta o lo que flojea en la población o en el ámbito en que te vayas a mover. ¿Cómo hacéis ese estudio de mercado? ¿Por qué pensáis, en esta comarca hace falta esto? Sí, es cierto que yo en el sector de las telecomunicaciones, ¿vale? Trabajaba mucho con el sector azulejero,
¿vale? Con la Asociación de Ceramistas y con el sector azulejero. Y todo el mundo, o muchos clientes nos comentaban bueno, que en la zona de Segorbe no había ninguna tienda especializada en el tema este, ¿no? Sí que es cierto que estaba Chavarría en Jérica, ¿vale? Bueno, estaba Torres, había algunos pero eran más almacenes de material de construcción, no habían tiendas como tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final, yo creo que estas cosas también muchas veces, sobre todo en los inicios, las haces sin pensar, ¿vale? No piensas mucho y bueno, y ahora miras atrás y dices, madre mía, ¿no? O sea, porque además, pues bueno, sin nada, o sea, al final te tiras ahí y no sabes, yo creo que no sabes muy bien ni dónde te metes. Pero bueno, al final pues ha funcionado bien y más o menos pues lo hemos lidiado, hemos pasado una crisis muy fuerte, que ahora miramos y no sé cómo hemos sido capaces de pasarla y ahora por viviendo esta época. Sí que es cierto que aquí, yo creo que en todos los proyectos al final está claro que estamos los que dirigimos, pero al final es clave, ¿vale? Y es fundamental tener un buen equipo. ¿Vale? Yo sí en los proyectos deportivos he tenido esa suerte de que ha ido bien la cosa, es porque al final me he rodeado siempre de muy buenos compañeros de directiva y de jugadores. Y en este caso, si nosotros, por ejemplo, fuimos capaces de sacar la crisis adelante, los únicos responsables de que eso pasara fueron los empleados, ¿no? Que se alinearon perfectamente con la empresa y en todo momento han priorizado los intereses generales a los particulares. Entonces, yo creo que al final ese también es el mayor mérito, ¿no? El tener un buen equipo. Por lo tanto, a día de hoy eres empresario de diversas empresas. Sí, ahora tenemos dos empresas, la que la gente en la comarca conoce, que es Alpagres, que lleva 20 años, y como te he comentado en su momento, hace 3 años, aperturamos una empresa en Valencia, en el centro de Valencia, que se llama Tendencia, ¿vale? Que aquí sí que es bastante conocida porque al final es la única empresa que hay en Valencia que trabaja de manera exclusiva para profesionales. O sea, nosotros estamos además en la espalda mía se ve, esa es la finca de Hierro, es una de las fincas emblemáticas que están en Valencia, junto a la Plaza de Toros. Y bueno, aquí tenemos un showroom, ¿vale? Que es exclusivo pues, para profesionales. Vienen arquitectos, interioristas, constructores y bueno, la verdad es que es un mundo más difícil que salir del pueblo, ¿no? Aquí llegas y además hay pues 3 o 4 monstruos de este tema que cuando llega uno de fuera dicen, ¿esto es de dónde han salido? Vale, pero bueno, estamos ya 4 años y la verdad es que estamos muy contentos y lo mismo, con un gran equipo de trabajo y la verdad es que aquí somos 8 personas y la verdad es que muy bien, muy contentos. No me había dado cuenta que exactamente es la finca de Hierro, finca construida por segorvinos, donde viven Correcto, muchos correcto. segorvinos también en esa Exacto, finca, la calle así es, Játiva. así es. Oye, y cuéntame, ¿cómo definirías Tendencia? Si tuvieras que decir, tengo una empresa, se llama Tendencia, sabemos a qué se dedica, pero ¿cómo la definirías? Nosotros dentro del sector nos conocen como que somos una empresa diferente, ¿vale? Porque al final es lo que te he comentado, es decir, solo vendemos de manera exclusiva y leal al profesional, ¿vale? Al constructor. Eso es complicado de gestionar hoy en día porque al final todo el mundo quiere vender y cuando dices que solo vendes al profesional y de repente te aparece un particular con un proyecto importante y decirle que no, es complicado porque necesitas vender. Pero bueno, al final es la política que marcamos cuando nacimos y la verdad es que está funcionando. Entonces, al final yo diría que es una empresa diferente y exclusiva, ¿no? Un poco del sector. Para que la gente lo entienda es como, bueno, aún lo hacen así, como macro, ¿vale? Que solo podían ir la gente de hostelería a comprar, pues un poco lo mismo en el sector de la distribución del material de construcción. Pero al final, con esa forma de pensar, también decidís cerraros una parte importante, que es lo que tú dices, vas solamente al constructor, pero el particular pues lo dejas de lado. ¿Os interesaba Claro. que fuera así? Sí, renunciamos a él, preferimos, al final, cuando llegas en este caso, por el análisis de mercado que comentabas tú antes, al final, si hubiéramos funcionado así, éramos uno más, ¿vale? Uno más que además vas a competir contra grandes monstruos, ¿vale? Con lo cual era difícil, ¿vale?, hacerte hueco. De esta manera, ser diferente, pues bueno, hay gente que le cuadra y hay gente que no, pero sí que es cierto que el tiempo nos está dando la razón y es cierto que cada vez más pues los profesionales
incluso las influencers y tal del sector, pues van cada vez más trabajando con nosotros, porque al final, pues, bueno, es un sitio diferente, es un sitio también exclusivo, estamos en un entresuelo, el trato que le damos al cliente es diferente, ¿vale? Indistintamente de que luego sea una obra de gama alta, una obra de gama económica, que al final tienes producto de todo tipo, pero sí que das un trato más profesional, ¿no? No es ir a una tienda de cerámica o no es ir a una gran superficie, un Leroy Merlin, es un trato diferente y bueno, y ahí nos posicionamos y ahí estamos firmes y la verdad es que bien. O sea, la verdad es que no. ¿Sucede lo mismo con Alpagres? ¿Alpagres también es exclusivamente para el empresario? No, Alpagres sí que es cierto que al final lo que lo hemos convertido es en un centro de bricolaje y construcción para la comarca, ¿no? La comarca no tiene un Leroy Merlin, no tiene un Bauhaus, estas grandes superficies, por la población que hay en la comarca, no las hay dentro de nuestra, en el Alto Palancia. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es que Alpagres sea eso, ¿vale? Al final nosotros somos socios de dos grandes centrales de compra y eso es lo que nos hace tener la mayor oportunidad de producto y a diferentes precios para toda la comarca, ¿vale? Y al final tenemos desde producto de jardinería, producto de construcción, sanitarios, herramientas, es decir, un pequeño centro de bricolaje. Y ahí sí que vendes tanto al particular como al profesional. Igual viene un fontanero o un albañil a cargar, que viene un arquitecto o viene un particular a comprar pintura. O sea que son políticas comerciales diferentes. Entre otras cosas, pues claro, si lo hubiéramos hecho en la comarca así, estaríamos muertos. Al final la comarca somos 25.000 personas, o sea, somos muy poquita gente. Entonces, mantener una empresa solo de la comarca, en esta comarca es muy complicado porque no hay público casi. ¿Y cómo funciona la difusión? Me quedo con la altura, con el Alpagres. Como tú bien dices, es una especie de Leroy Merlin o otras empresas parecidas, pero ¿cómo funciona la publicación para que el resto de la gente lo conozca? Y te voy a decir, hace muy poquito cae en mis manos un catálogo de tu empresa y digo, qué cosas más chulas que hay, qué bonito, que yo lo desconocía. Yo desconocía Claro. que eso estaba aquí al lado, en altura, y soy de las que me voy al Quinto Congo también a comprar. Por eso, ¿piensas que que la gente de la comarca llega a saber que realmente tenemos esta empresa en la altura? En muchas ocasiones no, y seguramente al final es responsabilidad nuestra. Yo siempre digo, no hay que defender el comercio local. Yo evidentemente soy un defensor del comercio local, pero al final hay más veces la responsabilidad del empresario. O sea, yo no le puedo obligar a un particular a que venga a comprarme. O sea, si no vienes porque a lo mejor yo no estoy haciendo algo bien, ¿vale? Y seguramente mucha gente no es consciente de todo lo que tenemos. Sí que es cierto que nosotros al final, cada mes y medio, 2 meses, hacemos un buzoneo, que es el que te llegaría a ti, con las diferentes ofertas, pues desde ofertas de verano, de tumbonas, colchonetas y producto de jardín, ofertas de jardinería, ofertas de construcción, ofertas de ferretería, ofertas de Navidad, ¿vale? O sea que hay al final hoy en día el mundo de la ferretería y del centro de bricolaje es amplísimo, ¿vale? Entonces al final nosotros hacemos mucho buzoneo, luego mucha gente te conoce porque al final de una manera o de otra han accedido y luego pues con la propia publicidad que de vez en cuando vas haciendo, ¿vale? Pero sobre todo al final es el buzoneo y el folleto que repartimos. Sí que es cierto que ahora estamos con un proyecto ya de venta online, porque al final te tienes que posicionar en las redes, ¿no? Es decir, al final necesitas que cuando alguien en la comarca entre a internet le aparezca lo que tiene en la comarca. ¿Vale? Entonces, al final, eso también es responsabilidad nuestra el ponernos a la altura de las grandes competidoras que tenemos. ¿Es un proyecto o esa tienda virtual ya está activa? No, es un proyecto, es un proyecto. Estamos ahora esbozándolo, ¿vale? Tanto la de Alpagres como la de Tendencia. La de Alpagres más para todo el público y la de Tendencia pues más orientada al cliente profesional, ¿vale? Un poco en línea con las políticas comerciales. No sé cómo os ha afectado esta pandemia, porque esta pandemia también ha sido un poquito rara porque nos han metido a todos en casa y todo el mundo teníamos mucho tiempo para visualizar nuestra casa y los cambios que nos gustaría hacer. Nos gustaría hacerla más cómoda porque estamos muchas horas metidas en ella. A ver, las crisis nunca son buenas para nadie, ¿vale? Al final las crisis nunca son buenas para nadie, pero sí que es cierto que
que nuestro sector, igual que en la crisis del 2007, fue el sector que la soportó prácticamente al 100%. En este momento, como tú bien has dicho, es decir, estamos más en casa. Yo creo que ahora todos pagamos más factura de luz, más factura de agua, porque estamos mucho más tiempo en casa que estábamos antes. Y nos damos cuenta de las carencias que tenemos en las viviendas, que generalmente son muchas. Y luego encima nos encontramos con la situación de que el que tiene un ingreso no tiene muchas opciones de gasto, ¿vale? O sea, al final no te puedes ir de viaje, no puedes ir a restaurantes, no puedes hacer ciertas cosas que antes hacías, con lo cual te quedan pocas alternativas de inversión o de gasto. Entonces, casi todo el mundo, de una manera o de otra, está invirtiendo en su vivienda. Bien sea cambiándose el colchón de la casa, bien sea cambiándose el sofá, bien sea cambiándose la cocina, las ventanas o haciéndose una reforma integral o incluso cambiando de vivienda para una vivienda más amplia, con jardín, aquel que puede, evidentemente. Pero sí, yo creo que todos más o menos, con el que hablas, todos más o menos han invertido algo en su vivienda, aunque sea pintar, ¿vale? Entonces, esto a nuestro sector pues le ha beneficiado. Nosotros al final no nos podemos quejar, ¿vale? Con la manera que está funcionando todo y sobre todo como algunos sectores están siendo muy castigados por circunstancias, pues nosotros la verdad es que quizás estamos en un buen momento en ese aspecto, siempre con las restricciones de salud, porque al final también esto afecta, que vas a ver a un cliente y de repente está confinado, o has estado con un cliente y te dice que ha estado con un positivo, o sea, que es un lío también, ¿no? Y por eso también, pues, como estamos haciendo ahora, cada vez más, pues se trabaja vía Zoom, utilizando las telecomunicaciones, ¿no? Pero bueno, pero a nivel de negocio va bien, no podemos quejarnos. En este caso, por desgracia, son otros los castigados. ¿Qué consejos les darías a la gente joven que quiera pues, abrir una empresa? Y más en tiempos de pandemia es complicado. Me imagino que muy importante, como tú dices, rodearse de un buen equipo. Pero ¿tú qué aconsejarías? ¿Abrir una empresa en solitario? ¿No cargar con socios porque nunca sabes? Cada uno tiene una idea y al final a veces son malos rollos. ¿O no? ¿O asociarse siempre de gente que tú confíes porque a fin de cuentas compartes lo negativo, pero también compartes lo positivo? Yo creo que eso va con todo es bueno y todo es malo. Es decir, al final yo creo que eso va con la personalidad de cada uno, ¿vale? Hay gente que no sabe compartir ideas, que no sabe compartir decisiones, que no sabe compartir beneficios o no sabe compartir pérdidas. Hay gente que no sabe compartir, es decir, que es autónomo y que le gusta liderar los proyectos solos. Yo, en mi caso, yo siempre he estado acompañado. Es decir, yo soy una persona que a mí me gusta tener siempre a alguien al lado para tomar decisiones o para consensuar decisiones. De hecho, yo con mi socio pues llevamos ya 20 años o 19 años. Y yo creo que al final lo que es importante es que la gente nos respetemos y seamos conscientes quiénes somos en cada parte de la empresa, ¿no? Es decir, cada uno tiene que respetar, pero tanto a los socios como a los empleados. Es decir, cada uno tiene su rol, tiene sus responsabilidades y yo creo que a la gente hay que respetarla. Evidentemente, el riesgo de tener problemas es mayor cuando tienes socios. Eso es lógico, ¿no? Pero al final el consejo, es decir, yo en esto siempre digo que al final la clave es tener pasión, ¿vale? Es decir, que cada cosa que hagas, la hagas con pasión. Yo he disfrutado muchísimo y me ha encantado trabajando, cuando he trabajado para estas compañías que te he comentado y disfruto muchísimo siendo empresario. Es cierto que ser empresario hoy en día es muy difícil, ¿vale? El nivel de impuestos, de gastos, de complejidad, o tienes un volumen o es muy complicado. En la comarca es muy complicado. Ahí sí que es cierto que hacen falta más ayuda, sobre todo para la gente joven poder emprender, porque es muy complicado. Pero es apasionante también, ¿vale? Es apasionante. Es decir, sobre todo al final, yo creo que la decisión importante, tanto si eres trabajador como si eres empresario, es intentar siempre priorizar los intereses generales a los particulares, ¿vale? O sea, las cosas siempre dejan de funcionar cuando se priorizan los intereses particulares, ¿vale? Pero en cualquier nivel, ¿eh? Deportivo, empresarial, político, es decir, en cualquier nivel. Yo creo que esa es la clave. Es decir, indistintamente de que seas el jefe o seas un trabajador, al final yo creo que tienes que mirar por el equipo, por el grupo y sobre todo por la empresa, porque si la empresa va bien, nos va bien a todos. Si la empresa va mal, nos va mal a todos. Y ahí sí que yo he hecho un poco en falta muchas veces esa educación profesional, ¿vale? Y ojo, te lo dice uno que ha trabajado, o sea, yo he sido trabajador y ahora soy empresario, es decir, pero mi actitud y mi comportamiento siempre ha sido
la misma y he respetado a la empresa que me pagaba en cada momento. Pero sobre todo, por la pregunta que me hacía, es decir, pasión, es decir, porque es duro. O sea, al final hay que ponerse todas las mañanas la música de Rocky para motivarse y enfrentarte a todos los jaleos que tienes cada día. Pero bueno, al final también es bonito y luego también pues, nos reconforta muchas veces el resultado. Al principio te hacía gracia cómo te describía, pero realmente es así. Tú eres una persona que comienzas muy joven, eres joven, pero comienzas mucho más joven. Cuando a la edad que tú comienzas, la gente aún tiene pajaritos en la cabeza, imagínate, y luego que tienes una visión clara del negocio, tienes muy claro dónde quieres enfocarlo. Incluso esa misma visión yo creo que también lo trasladas al mundo deportivo. Antes comenzaba hablando de que los equipos que han ido de tu mano han tenido un muy buen progreso. ¿También compartes esa filosofía de empresa en la filosofía deportiva? ¿Realmente las fusionas casi? Sí, es que al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Es decir, en cada sitio vendes unas cosas, pero al final es lo mismo. Es decir, sí que es cierto que yo creo que al final también es un tema de principios. Es decir, yo en este caso, pues por la educación que me han dado mis padres, tanto mi padre lo conoces, y creo que es un tío de principios de arriba abajo y pues bueno, pues intentas un poco pues seguir el espejo de él y sobre todo irte a la cama cada noche con la conciencia tranquila de que lo has hecho lo mejor que sabías y sin el ánimo de engañar a nadie, ¿vale? Yo creo que eso es la clave, ¿vale? Y al final, sea deporte o sea empresa, o sea, la filosofía tiene que ser la misma, tus valores tienen que ser los mismos, o sea, no tienes que ponerle precio a tu forma de actuar, ¿vale? Y yo creo que eso, o sea, yo he actuado igual y quizás incluso me ha salido mejor cuando he estado en altura o en Segorbe, que era mucho todo totalmente altruista, nos peleábamos, era por conseguir un euro y tal, que quizás en Soneja, pues que había una persona que ponía todo el dinero y estábamos ahí de una manera un poco más profesional, ¿vale? Es decir, al final, o sea, el dinero está bien, ¿vale? Y es necesario, por desgracia, para cualquier ámbito, pero al final es un tema de principios y de gestionarlo todo lo mejor que sepas y con naturaleza y con transparencia y sobre todo con ilusión. Es decir, yo creo que lo que es muy importante es que la gente que te sigue te vea a ti ilusionado y te vea a ti apasionado, porque si ellos te ven tanto en lo positivo como en lo negativo, es decir, si te ven fastidiado, pero tú los has conectado con ellos, ellos te apoyan, es decir, cuando te ven ilusionado y te ven que estás contento, pues ellos te siguen, ¿no? Entonces yo creo que al final, indistintamente sea un proyecto político, deportivo o empresarial, yo creo que al final la forma de gestionar tiene que ser la misma, ¿no? Cabeza de líder, ¿qué esperas para corto o largo plazo? ¿Qué sueño te gustaría realizar como empresario? ¿Tienes algo ya en mente? Que acabe esto. En estos momentos lo único yo creo que pensamos todos es que acabe el tema este del COVID, porque al final es muy incómodo, los que tenemos, pues, somos afortunados que tenemos a nuestros padres, al final es una situación compleja, es decir, yo creo que en lo que menos pensamos ahora es en la empresa, es decir, sobrevivir, aprovechar el trabajo que te pueda surgir, pero sobre todo yo creo que el tema de la salud y la familia lo hemos priorizado a un nivel increíble, ¿no? Tanto por arriba con nuestros padres o nuestros tíos, ¿vale? Como por debajo con los que tenemos hijos. Entonces, yo tengo la suerte de que, bueno, mis hijos no tienen nada que lo controlo, pero sobre todo me identifico mucho con gente pues que a lo mejor tienen adolescentes con mi socio, ¿no? Que tiene hijos que son más mayores o familiares, ¿no? O mi hermano, es decir, y lo que quiero es que yo creo que estamos todos centrados en que acabe esto cuanto antes y que podamos funcionar más o menos como funcionábamos, aunque es cierto que va a haber una nueva normalidad mucho mejor. Yo creo que se le ha dado valor a muchas cosas que antes no le dado valor. En nuestra zona yo creo que hemos salido beneficiados, ¿no? Porque se le está dando mucho valor a la montaña, a las cosas que no tienen valor, ¿vale? A las cosas que no son económicas, ¿no? Y yo creo que eso también, esto nos ha, por mirar el lado positivo, ¿vale? En ese aspecto nos ha ayudado. Pero a nivel empresarial, ya te digo, no tenemos ninguna meta más allá de consolidar las empresas, que las 20 familias que están en nuestro equipo podamos seguir adelante y que podamos vivir lo mejor que podamos. O sea, yo siempre digo que no quiero ser el mayor empresario de ningún sitio. O sea, al final tenemos un equipo, somos unas 20 personas y lo ideal es conseguir, pues bueno, que el trabajo funcione, que siga todo bien y que estas 20 personas puedan seguir viviendo tranquilamente y disfrutando de tanto del trabajo como de lo personal y sobre todo de la salud.
Las tendencias cambian mucho de un año a otro, incluso las casas también, cada uno tenemos un gusto distinto. Unos prefieren unas casas muy modernas, otros más clásicos, otros con tonalidades claras, otros oscuras. ¿Cómo os adaptáis a todo este tipo de tendencias? Que el empresario, en el caso de la de Valencia, o el particular, en caso de la que hay en altura, llegue y diga, bueno, tengo lo que yo quiero. Porque hay tantos gustos. Pues bueno, te vas reinventando al final y te vas adaptando a cada momento e intentar tener un abanico de soluciones para todos. No es fácil, pero bueno, al final, si algo sabemos los autónomos o los empresarios es buscar soluciones a problemas, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, te vas reinventando y te vas adaptando en cada momento a lo que, pues como ahora, ¿no? Los horarios, pues hay que cerrar a las 6, pues cerramos a las 6, es decir, o sea, al final no hay que verlo como problema, sino como circunstancias que gestionar y al final, pues bueno, te vas reinventando e intentar buscar soluciones a cada circunstancia que surge en el día a día. Y sobre todo, pues lo que te decía, al final tener un abanico de proveedores, en nuestro caso, al ser unas empresas pequeñas, pues tienes que unirte con grandes centrales de compra para poder dar soluciones a los clientes. Y sobre todo, pues yo permíteme, pero yo hago mucho hincapié en que el equipo humano esté alineado, ¿vale? Al final eso es clave y si eso funciona, lo demás funciona solo. ¿Cómo te definirías como jefe? Es difícil, definirse uno mismo, pero ¿tú cómo te ves? Ya como te ven los demás siempre es dudoso. Yo intento, aunque esto es como decir, no puedes ser amigo de tu padre, es tu padre, no puedes ser su amigo, ¿no? Es decir, intento ser un compañero más. De hecho, yo en Valencia, por ejemplo, que es donde más tiempo estoy, yo hago funciones también de comercial, o sea, a mí me gusta, ¿vale? Y me pico con los comerciales a ver quién vende más y intento ser un compañero más. Y es cierto que a veces te toca ponerte la careta para tomar ciertas decisiones, ¿vale? Pero intento ser natural. No odio el postureo, odio los niveles, ¿no? Es decir, eso siempre lo he odiado, nunca me ha gustado. Quizás pues por todo lo que he vivido en mi vida, al final pues te das cuenta que eso no es importante y que, bueno, y estar al lado de ellos. O sea, sobre todo intentar estar al lado de ellos en las buenas, pero sobre todo en las malas, ¿vale? Que es cuando más te necesitan. Pero bueno, esto te lo digo yo, igual luego le preguntas a ellos y te dicen que soy malvado. Pero bueno, creo que no. O sea, tenemos muy buena relación, la verdad es que con todo el equipo humano, en el almacén, Nacho, Mario, Ángel, en la oficina que está, bueno, Rosa, mi mujer, que evidentemente ya está. Ella yo creo que sí que es la que me aguanta. Ella sí que es la que me aguanta, porque al final muchas veces lo pagas con ella, ¿no? Pero bueno, tal, Alicia, Silvia, Carmen y luego las compañeras de Valencia, es decir, todo el mundo, pues yo creo que la gente más o menos está contenta. ¿Con cuántos empleados contáis entre una empresa y otra, más o menos? Ahora somos 19. Ahora somos 19 y se va a incorporar una persona más la semana que viene, pues seremos 20. Pues muchas gracias, David, por darnos toda esta información. Más que información, a mí me gustaría que en este programa que la gente viera pues que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, siempre hay gente que tira hacia adelante con una sonrisa en la cara, pues porque es lo único que nos queda. Hay que seguir creando, hay que seguir innovando, porque el ser humano, a pesar de todo, tenemos la capacidad de, cuando las cosas se ponen difíciles, buscar la parte fácil. Que aunque digas, eso es muy difícil, pero sí hay gente que lo tiene y tú eres uno de ellos, entonces es para que todo el mundo pues vea en ti que cualquier persona, si realmente quiere y sueña y cree en ello, pues que también lo va a conseguir. Sí, al final yo creo que sí que es cierto que en la vida hay muchos problemas y ahora tenemos el tema del COVID, es un problema, pero al final todo lo demás, yo se ríen aquí cuando llego, tengo un problema, digo, no, tienes una circunstancia que solucionar, ¿no? Entonces, pues bueno, los problemas hay que delimitar muchas veces los problemas y sobre todo tener ilusión. Y al final muchas veces nos quejamos de cosas que es un tópico, pero es que es la verdad. Es que es la verdad. Es decir, evidentemente todos, al que lo coja, seguramente tiene su día, puede coger cosas positivas y cosas negativas. El fijarte en lo positivo o en lo negativo ya muchas veces depende de ti, ¿vale? Y sobre todo, cuando alguien cree en algo y lo hace con ilusión, lo que te he dicho antes, pasión, pues yo creo que al final todo fluye mucho mejor, ¿vale? En cualquier aspecto familiar, personal, profesional, político. Los políticos que ves que lo sienten, ¿vale? Funcionan mucho mejor, incluso estando menos formados, estando menos que otros, que a lo mejor pues, bueno, lo hacen por otras circunstancias, ¿no?
Exactamente, enfocarse en lo positivo, en lo que te enfocas es realmente lo que atraes. Pues muchas gracias de nuevo por este ratito que te hemos quitado de tu trabajo, por dar a conocer un poquito más tanto Alpagres como Tendencia y pues bueno, toda la gente que nos está viendo saben que existen estas dos empresas y que son de gente de aquí, de la comarca, del Alto Palancia y entre unos y otros pues que tenemos que ayudarnos y apoyarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre. De nada, un saludo. Adiós.